Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Hola, bendiciones, mis amados hijos en la fe, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en su vida, en la familia y el ministerio. Quien les habla, su amigo, el apóstol José Gregorio González Aparicio, del Ministerio Apostólico Vida Nueva, pastor principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Es impactante esta serie que estamos viendo, Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Y hoy vamos a ver un tema muy especial titulado Conociendo a Cristo según el orden de Melquisedec. Sí, y a medida que vamos ministrando a Dios en las personas, finalmente éstas llegan a tener la expresión de Dios. Cristo ministra a Dios en sus creyentes hasta que ellos manifiesten el reino de Dios. Esto y mucho más le va a estar hablando nuestra amada apóstol Joan Salas de González. Bendiciones. Aleluya, estamos agradecidos del Señor en poder este día, poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra de la serie Hebreos. Hoy en la enseñanza número 6, Conociendo a Cristo según el orden de Melquisedec. Y he tomado como base Hebreos 4, versículos 14 al 16, que dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria, te damos gracias, porque usted nos da el privilegio y la oportunidad de poder llevar su palabra a los santos. En esta hora, Padre, entendemos y reconocemos que nadie puede conocer a Cristo si no es por su revelación, que nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede conocer al Espíritu Santo si no es por el Padre y por el Hijo. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos conocer al Espíritu Santo, rogamos entrar en una comunión más profunda con Él, rogamos tener un conocimiento más certero de la obra y del carácter del Espíritu. Dios mío, pedimos perdón por nuestra ignorancia, por no entender muchas veces el pacto que vivimos, ese pacto eterno, y no comprender la operación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras familias y en cada creyente. En el nombre poderoso de Jesús pedimos en esta hora conocer la operación del Espíritu Santo y ser transformados a la operación del Espíritu para esta generación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Recuerde, conociendo a Cristo según el orden de Melquisedec. Y lo primero que tenemos que definir es qué es un sacerdocio. ¿Qué es un sacerdocio? Vamos a hablar acerca de Melquisedec, vamos a hablar acerca de Cristo. Recordemos y nos vamos a remontar también al libro de Génesis, donde se nos habla de Melquisedec, una figura que solamente aparece en Génesis y luego en el libro de Hebreos. Son las únicas referencias bíblicas que tenemos de Melquisedec. De Cristo lo podemos ver a través de toda la Biblia,
y más en el Nuevo Testamento, que podemos ver que se nombra abiertamente ya la operación o la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos hablar de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Y Melquisedec era o fue un sacerdote. La definición más simple de sacerdote es uno que sirve a Dios. Y esto es correcto, ¿verdad? Pero no del todo adecuado, pues un sacerdote no es solamente uno que servía a Dios, sino que uno también que servía al pueblo o ministraba al pueblo en nombre de Dios. Vamos a ver algunas características de los sacerdotes para poder ampliar un poco este concepto que estamos hablando. Un sacerdote era un servidor de Dios a tiempo completo. Y en el Antiguo Testamento la sola ocupación de un sacerdote era servir a Dios. Él trabajaba para Dios a tiempo completo, por tanto estaba plenamente dedicado al propósito de Dios. Los sacerdotes eran los que ofrecían también los sacrificios. Por eso ellos estaban siempre en el tabernáculo, ellos eran los encargados del mantenimiento del tabernáculo, eran los encargados de todo lo que se requería en el tabernáculo, por lo tanto ellos eran los encargados o fueron los encargados de que tenían que presentar los sacrificios. También, por supuesto, el sacerdote era un representante de Dios. Representaba a Dios, representaba al hombre ante Dios. El sacerdote hacía reconciliación por el pueblo. El sacerdote se acercaba a Dios en nombre de cada persona. Y el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Quiere decir que el hombre representaba, en cierta forma, representaba a Dios, pero también él, el sacerdote y sumo sacerdote, se presentaban ante Dios en nombre de la congregación, en nombre del pueblo, el pueblo de Israel, como usted lo quiera ver. Un sacerdote también, vamos a decir, se comunicaba directamente con Dios. Solamente les eran permitido a ellos entrar en el tabernáculo para tener esa comunión directa con Dios. Ellos tomaban del vino y del pan, ¿verdad? Y ellos eran los que tenían acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces vemos que el sacerdote no solamente era un hombre que servía a Dios, sino que también servía al hombre en nombre de Dios. Todos los cristianos saben que es un sacerdote y que es uno que sirve a Dios, pero no muchos saben que en la última instancia un sacerdote es uno que ministra a Dios, ministra al hombre. Entonces, si lo único que hacemos como sacerdote es rendir servicio a Dios, pero no ministramos al hombre, nuestro sacerdocio entonces será deficiente, vamos a decir, incompleto. ¿A qué me refiero? A que la primera vez que se menciona la palabra sacerdote en la Biblia se refiere a Melquisedec. Y usted lo puede leer en Génesis 14. Esto usted lo puede observar detenidamente allí en Génesis 14, del 18 al 20. Léalo para que usted vea lo que dice. Dice de esta manera: pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. ¿Se está dando cuenta, amados, que Melquisedec fue el primer sacerdote en la Biblia? Recordemos que el orden sacerdotal se le es impuesto o se le es dado al pueblo de Israel cuando Moisés, ya esto es en el libro de Éxodo, que usted lo puede leer más allá del capítulo 20, usted lo puede leer también en el libro de Levítico, usted puede buscar y puede conseguir dónde está instituido lo que es el orden sacerdotal o lo que se llamó el sacerdocio arónico. Esto viene de Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote. Él y sus hijos fueron los primeros sacerdotes en ministrar en el tabernáculo. Entonces, esto lo vemos es desde Éxodo, esto lo vemos es desde Éxodo en adelante. Pero estamos hablando que Melquisedec está siendo nombrado, es en el libro de Génesis, con Abraham, Aarón,
Moisés, todos ellos de la tribu de Leví, descendientes de Abraham. En este entonces todavía, cuando se presenta Melquisedec, todavía toda esta generación, toda esta dinastía de Abraham, toda esta genealogía de Abraham, todavía no se había conformado, todavía no se había dado. Entonces vemos que mucho tiempo antes se presenta Melquisedec, un hombre que aparentemente aparece de la nada, aparentemente pues lo que nos da a ver el relato, pero que sí era un hombre honorable. Se está dando cuenta, amados hermanos, que la primera vez que se menciona algún asunto en la Biblia establece el principio bajo el cual éste deberá ser interpretado. Por consiguiente, la primera mención de la palabra sacerdote, en este caso, Melquisedec establece el principio que lo define, o define lo que es un sacerdote. Si examinamos el caso de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, veremos que él no fue a Dios de parte del hombre, sino que vino al hombre de parte de Dios. Melquisedec no fue a Dios para servirle, sino que más bien vino de parte de Dios y ministró algo de Dios a Abraham, quien buscaba a Dios. Entonces usted se podrá preguntar hoy, ¿quién fue Melquisedec? Es así como algo un poco, si se quiere, misterioso. ¿Quién fue entonces Melquisedec? Obviamente fue un hombre justo, ya que su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y en Hebreos 7, del 1 al 2 nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Aquí el escritor de Hebreos usa esta historia de Génesis 14, 18 al 20 para mostrar que Cristo es aún mayor que Abraham, que es el padre de la nación judía, y Leví, descendiente de Abraham. Por lo tanto, el sacerdocio judío, formado por la descendencia de Leví, o el sacerdocio arónico, fue inferior al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico le debe su nombre a Aarón, el hermano mayor de Moisés, y está completamente caduco para nuestros días. Es como un remedio vencido, está absolutamente inoperante. Por eso se nos recomienda abandonarlo igual que a un barco que se ha hundido. El sacerdocio arónico o el sacerdocio judío está completamente caduco. Ya no tiene vigencia para nuestros días porque ese fue el antiguo pacto y nosotros vivimos bajo un pacto mayor o superior, según nos dice la palabra de Dios, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Reconoció a Dios como creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué más se sabe de Melquisedec? Han surgido 4 creencias principales: que Melquisedec era un rey respetado de aquella región y que Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía. Otra de las creencias era que Melquisedec era el título de todos los reyes de Salem. También puede ser Melquisedec representaba tal vez, al decir Melquisedec, representaba a muchos. Puede ser que Melquisedec también era tipo de Cristo, eso sí lo podemos ver, ¿verdad? Nos lo dice Hebreos 7:3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando está tan relacionado con las cosas que hizo el Señor, que es en sí una lección sobre Cristo. Pues entonces podemos decir que Melquisedec era una sombra de lo que había de venir. Sí, podemos decir que Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal. Entonces tenemos estas 4 creencias principales de quién pudo haber sido este hombre llamado Melquisedec. Ahora bien, si podemos notar que Abraham a Melquisedec le dio los diezmos del botín.
Aún en ciertas religiones paganas era una tradición dar la 10ª parte de las ganancias a los dioses. Y Abraham siguió esta tradición. Sin embargo, no quiso tomar botín del rey de Sodoma. Aun cuando tomarlo hubiera incrementado la forma significativa de lo que iba a dar a Dios, decidió rechazarlo por razones más importantes. No quería que los muy ateos de Sodoma dijeran enriquecimos a Abraham. Prefería que miraran su vida y dijeran Dios ha enriquecido a Abraham. Aceptar los regalos habría centrado la atención de todos en Abraham o en el rey de Sodoma y no en Dios, pero fue el que en realidad ganó la victoria. Cuando la gente nos mira debe notar lo que Dios ha logrado en nuestras vidas, así como lo hizo con el patriarca Abraham. Después del caso de Melquisedec, el tema del sacerdocio continúa desarrollándose en la Biblia. Lo podemos ver en el libro de Éxodo a través de todo lo que fue la orden sacerdotal y todo lo que se instituyó en aquel momento cuando Moisés. Pero no debemos olvidar que el relato que establece el principio fundamental del sacerdocio es el de un sacerdote que vino de parte de Dios para ministrar algo de Dios a su pueblo. El punto principal de Cristo como sumo sacerdote no es el que sirve a Dios, sino que nos ministra a Dios mismo. Y debemos profundizar en esto, amados, y no quedarnos con el concepto superficial de que un sacerdote es alguien que sirve a Dios, porque este es el concepto básico, este es el concepto general, este es el concepto que la mayoría tiene, vamos así decir. Pero nosotros debemos profundizar y no quedarnos en el concepto superficial de que el sacerdote es alguien que sirve a Dios. La función principal de Cristo como sumo sacerdote es el ministrarnos a Dios. Cristo principalmente nos ministra a Dios dentro de nuestro ser. Este es nuestro sumo sacerdote. Usted lo puede leer con toda claridad en el libro de Hebreos. Cristo continuamente está haciendo una sola cosa y es ministrándonos a Dios. Recuerda aquel texto cuando alguno de sus discípulos le dijo a Jesús que querían ver al Padre y él le dijo, tanto tiempo hace y no ha visto al Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quiere decir que Cristo estaba allí, el Padre estaba allí y estaba siendo ministrado. Ellos no lo entendían. Cristo vino a la tierra a ministrarnos a Dios a través de su vida, a través de su ministerio, y nosotros estamos también aquí como sacerdotes ministrando, no solamente ministrando a Dios, sino ministrándole a Dios a la gente. Pero entonces, ¿qué dice el pan y el vino que Melquisedec sirvió a Abraham? ¿Le recuerda algo? ¿Se le asemeja algo? ¿El pan, el vino? ¿Qué significan el pan y el vino? Representan a Dios como nuestros disfrutes, o sea, Dios mismo impartido a nosotros para refrescarnos, sustentarnos, sostenernos, fortalecernos, nutrirnos, a fin de que podamos crecer en todas las riquezas de Dios que dijo Cristo cuando estuvo con los discípulos en aquella última gran cena, aquella noche. ¿Qué les dijo? Tomó el pan y les dijo, tomen, coman, que este es mi cuerpo, y tomó el vino y le dijo, tomen, que esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Entonces, Cristo mismo se dio por nosotros, ¿para qué? Para refrescarnos, sustentarnos, sostenernos, fortalecernos, nutrirnos. La Biblia, cuando habla del pan y el vino, se hace alarde a la mesa o lo que llamamos la cena del Señor, y representan al Dios procesado para ser nuestro suministro. En principio, los que servimos a Dios hoy somos sus sacerdotes, y como tales nuestra principal responsabilidad consiste en impartir a Dios mismo a las personas. Amados hermanos, hijos en la fe, necesitamos ver esta clase de ministerio sacerdotal en la vida práctica de la iglesia, ya que hoy en día en la vida de la iglesia hay muchos grupos que se encargan de servicios específicos. No deberíamos considerar estos grupos simplemente como parte del servicio levítico. Todos los grupos de servicio deben ser un sacerdocio.
Un grupo de hermanos no debe ser solamente para un servicio respectivo. Los hermanos y hermanas que sirven en cada uno de estos grupos deben constantemente ministrar a las personas las riquezas de Dios contenidas en Cristo. Cada uno debe ministrar a Dios mismo en los demás miembros de su grupo de trabajo, y de este modo gradualmente todo el grupo se convertirá en un sacerdocio que imparte a Dios de un miembro a otro. Entonces, necesitamos conocer a Cristo según el orden de Melquisedec. A medida que ministramos a Dios en las personas, finalmente éstas llegan a tener la expresión de Dios. Cristo ministra a Dios en sus creyentes hasta que ellos manifiesten el reino de Dios. Tú y yo hemos sido sacerdotes, lo dice la palabra, que Él nos ha escogido y somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te bendigo en esta hora, le pido al Señor que puedas ver con claridad, con revelación esta palabra, que esta palabra desde ya sé que va a dar fruto en tu vida. Sé que va a dar fruto y le pido a Dios cada día que te mantenga firme, que te mantenga sin fluctuar y que puedas seguir cada día hacia adelante impartiendo a Cristo en la vida de otras personas. Bendiciones. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos